Que se produzca lo que es la hipertensión. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo están, muchachos? Ha habido un error, ha habido una baja de corriente por aquí, por eso se me ha ido el enlace, así que le he enviado de nuevo. En ese momento empezamos. Muy bien. Vamos a empezar la reunión del día de hoy. Es un tema muy importante, muy interesante y que cae perfectamente a quienes, como ustedes, están abrazados a una carrera tan importante. Probablemente una de las situaciones más importantes sea, entre otros, el reconocimiento de cuál es el objeto principal de nuestra preocupación profesional. Todos creo entendemos y sabemos y consideramos que el ser humano es el foco de nuestra profesión. Indudablemente hemos visto que la bioética es un proceso que engloba una serie de elementos más allá de la propia persona humana. Estamos inmersos en bioética en un tema fundamental, pero en medicina, cuando agarramos la medicina per se y la asociamos fundamentalmente al tema del, del- de la medicina, el centro de la medicina es el ser humano. Pero si nosotros consideramos solamente el aspecto biológico del ser humano, nos quedaríamos cortos, porque no estaríamos considerando a la persona humana como un ser excepcional, ¿no? Ahora, la naturaleza nos ha puesto en el mundo precisamente para disfrutar, según las diferentes religiones, un mundo de felicidad, en donde los seres humanos nos hemos desarrollado y hemos tomado todas las situaciones que hoy día poseemos como seres humanos. Hemos dominado la tierra, hemos extendido nuestras acciones más allá de la tierra, probablemente lleguemos ya a algunos planetas. O sea, la estirpe humana se ha desarrollado en la medida de los alcances que él mismo se ha permitido. Primero, ha tenido que aparecer dentro de un cúmulo de otros seres biológicamente eh, activos. Entre los animales y vegetales nos hemos constituido como una especie diferente. Y esto entonces vamos a tratar de juntarlo al concepto clásico de la medicina, que está orientada fundamentalmente pues a la atención de los seres humanos. Claro, un poco que en la medicina lo sesgamos con el concepto del enfermo, pero en realidad el ser humano abarca todas las expresiones que pueda tener durante su vida, del nacimiento, la vida, la muerte, la enfermedad. Entonces, el ser humano, dentro de estas consideraciones, tiene una etapa de la vida temporal o final, que es la que establece la condición de humano. De manera que creo que esa es la parte más importante. Si le pudieran pasar la voz a los colegas, que este último cambio de enlace ha sido por razones no controlables por mí, de manera que por eso estoy haciendo un poquito despacio porque el tiempo se nos va a ganar. Si pudieran comunicar a los amigos, ya he enviado el enlace de la asistencia a todos los participantes. En todo caso, voy a hacer un intento de volverlo a repetir para ver que los alumnos estén. Sí está el horario del doctor Pérez. Sebastián, sí está el horario del doctor Pérez. Pero el doctor Pérez empieza después de las 10:30, o sea, a las 11:30 empieza el segundo horario, porque el doctor Pérez tiene un solo horario. Los doctores Casanova y Escobar tienen los dos horarios correspondientes. Bien,
Sí, vamos respecto a esto de los horarios, vamos a ceñirnos al horario que enviaron la primera vez, donde está muy clara. Probablemente hay alguna confusión por este hecho de que son solamente 5 los salones que están trabajando en vez de 6. De manera que seguramente por eso es que hay un desfase. Pero vamos a ceñirnos a lo que está establecido y por favor asistan a esas horas que vamos a arreglar con los profesores para que ellos se ciñan a los horarios que están establecidos en en esa, en esos horarios que han enviado, para no hacer confusión. Así que los profesores Casanova y Escobar tienen sus 2 turnos a los horarios después de las 10 hasta las 11:15, 11:30, y de 11:45 a 13:10. El doctor, solo el doctor eh, Pérez tiene el horario de las 11:45 a las 13:10. Bien, vamos a empezar de una vez, ¿ya? Bien, entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a ver la clase cómo está. Bien, entonces el tema de hoy día es persona humana. Ya hemos hecho un preámbulo, lo repito, dentro de los seres vivos del mundo están todos los seres animados, y eso implica todas las especies que pueblan la Tierra. De ellas, el ser humano se ha desarrollado de una manera diferente y ha logrado, hay que aceptarlo, un predominio sobre las demás. El ser humano ha dominado el aire, el cielo, la tierra y el espacio. El ser humano ha utilizado una serie de elementos que han permitido que se autodomine como una imagen y semejanza de Dios, como lo establecen algunas religiones. Su vínculo con lo divino es muy fuerte, aún en condiciones de las más racionales. Por ese motivo, entonces, vamos a hablar el objeto de lo que es para la medicina el centro, la parte central, el elemento más importante, que es el ser humano. Pero este ser humano, en una trascendencia que se ha autodenominado como el ser humano racional, el ser humano vinculado a la divinidad, el ser humano que ha dominado las demás especies. De manera que a ese ser humano, que es el objeto de nuestras obligaciones y de nuestras necesidades, vamos a dedicarle la clase. Bien, en ese sentido, entonces, vamos a ver algunas cosas importantes de este proceso evolutivo. No nos vamos a creer la última divinidad del mundo. Los griegos, de alguna manera, idealizaron los dioses con formas humanas. Es a lo que más nos acercamos. Las otras religiones lo han constituido como un ser mucho más grandilocuente. De manera que dentro de ese contexto vamos a hablar, y a eso vamos. Pero a nadie puede negarle a Darwin que somos un proceso de un desarrollo evolutivo que ha ido de menos a más y que nos ha puesto en la posición actual. Nosotros, los seres humanos que estamos poblando la Tierra, hemos logrado los máximos beneficios de un razonamiento que nos ha llevado a una exteriorización que ha permitido el enorme desarrollo humano. Eso no lo podemos negar. Con la inteligencia artificial hemos llegado al tope de lo que normalmente pudiéramos haber hecho, y se ha abierto otra carrera más larga que va a tener que determinar si el ser humano va a seguir predominando como un ser inteligente o si la inteligencia artificial por sí sola va a tener una rivalidad con los seres humanos. Lo vamos a conversar en un momento el día de hoy. Muy bien, yo creo que regresamos a lo inicial. Casi todas las religiones, y especialmente la religión cristiana, la católica, que probablemente tenga, la cristiana, que tenga la mayor trascendencia entre las religiones del mundo, ha generado esa idea del ser humano, ¿no? Y ya en los aspectos bíblicos se establecía en la Génesis, cuando se crea el mundo, Dios en séptimo día lo hace significativo como el último, por la trascendencia que tiene, genera al ser humano, ¿no? Y de un pedazo de barro
constituye, le da el sople de vida y la crea como un ser humano. Y eso creo que todos lo compartimos. Eso no podemos dejar de percibirlo. Muy bien. Ahora, ¿de dónde viene el término? Una cosa es el término, ¿no es cierto? Otra cosa es la definición. El término, ustedes ya lo conocen, viene de personare. Y personare viene de esta palabra que deriva del concepto del famoso prosopón. El prosopón es... Un ratito, estamos interfiriendo, por favor, si pudieran apagar sus micros. Estamos interfiriendo. Bien. Bien, entonces el prosopón viene de esta palabra que después se va latinizando poco a poco, que es el de personare, y se refiere precisamente a esta marca. Y esto ustedes ya lo conocen, ¿no? Entonces, para impostar, los actores del teatro griego se representaban. Los actores representan no a sí mismos, representan a terceras personas. Cuando vemos nosotros a Napoleón, a Simón Bolívar en el cine, le estamos viendo un cuerpo que representa a el supuesto ser humano. Igual, en el teatro griego, los disfraces y las máscaras daban representaciones. Lo que nosotros percibíamos eran entonces las máscaras, los seres. Pero el personaje era además la máscara que tenía un adminículo que le permitía impostar. De manera que en la época en que había la falta de todos los elementos acústicos, se utilizaba esta máscara. Lo importante es que la observación de quienes le dieron esta definición etimológica era precisamente por eso, porque detrás de la máscara, detrás de nosotros, hay algo que tenía un sentido, una trascendencia, y que probablemente era lo que para ellos consideraron pues el alma o el espíritu o algo que estaba detrás de esta apariencia física, algo trascendente, ¿no? Y que poco a poco se fue explicando por los demás, en los demás tiempos. Bien, lo importante es que para nosotros, el ser humano, y esto no lo podemos ya modificar, y ya lo han determinado y se ha demostrado hasta el hartazgo, que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, es un proceso que ha durado miles de años, probablemente millones de años. Desde Lucy, el homínido más primitivo, hasta la consecución de los diversos formas en el cual el ser humano se fue desarrollando ya como Homo sapiens, como Homo pensante, o como neandertal en su derivación. Fue un proceso evolutivo de los mamíferos que poblaron la tierra procedentes del mar y se fueron transformando. Y una de las ramas es la rama que nos corresponde. De manera que no podemos tampoco pedir mucho al cielo y pensar que somos seres extraordinarios. Somos un proceso evolutivo. Si estamos ahora en la Tierra es porque han pasado millones de años de un proceso de transformación paulatina, de adaptación, y ha permitido esa adaptación la supervivencia humana. Sin los instrumentos, sin el fuego, sin las condiciones que actualmente hemos desarrollado, hasta las armas más letales que pueden desaparecer el mundo, han sido generadas por el hombre. El hombre no hubiera podido subsistir en la faz de la tierra si no hubiera sido por los instrumentos. No hubiéramos sido devorados por los tigres, por los animales depredadores, hubiéramos sido desaparecidos por las temperaturas elevadas o bajo cero. Nos hemos adaptado. Y eso ha sido un proceso. Y en ese proceso hay un momento, hay un punto de corte que no podemos determinar, donde el hombre acepta que ya el instinto se convierta no se convierta, pero se transforme de alguna manera en inteligencia. Y ese es un proceso largo que ha durado estos miles de millones de años, probablemente 3 millones de años, y una civilización que recién empieza hace 10.000 años. O sea, somos los seres humanos, los habitantes de última generación. Una cosa que sí es importante y que lo han
tomado en cuenta, y yo recuerdo mucho en las clases de fisiología, que se hablaba de la ontología, copiaba en el ser humano la fisiología. O sea, el proceso evolutivo que ha hecho el hombre desde los animales, que es un proceso de transformación, y que en algún momento el hombre se ha hecho inteligente. El hombre ha nacido instintivo, quizás ha tenido inteligencia básica como cualquier animal en respuesta al medio ambiente y a la capacidad social de los animales. O sea, no se le puede negar a los animales un mínimo de relación que les ha permitido sobrevivir, ¿no? Y hacerlo en grupo, en sociedades. Más allá de eso, el hombre se vuelve pensante. Entonces, en algún momento de ese proceso, el hombre se vuelve inteligente. Ya llegamos a la final. Finalmente, en algún momento nos hemos hecho inteligentes. Somos hombres de carta cabal, hombres y mujeres. Bien, esto pasa igual en el desarrollo ontogénico. Cuando se forma el ser humano, o cualquier ser, cualquier animal biológicamente, cualquiera de ellos, salvo las bacterias u otros animales, otros elementos biológicos que tienen menor capacidad de desarrollo. Pero los que somos ya eh, vertebrados, tenemos un proceso intraútero en donde hay un proceso en donde esa inteligencia en algún momento aparece. Y aparece precisamente cuando el cerebro humano, en su proceso natural, alcanza una capacidad para poder formar una red, que la conocemos ahora interpretando una computadora, que permita que pueda generar ideas, como lo hace hoy día la inteligencia artificial. Con la sintaxis que ha hecho la inteligencia artificial, utilizando múltiples bases de datos, es el mismo proceso que ha hecho el niño a través de todo este proceso intrauterino que en algún momento comienza a tener las condiciones y la capacidad básica que la expresa posteriormente después del nacimiento. Y ustedes ven como un niño de 1 año, 2 años, comienza a tener una complejidad de una acumulación que le permite hablar, el desarrollarse de una manera. Bien, entonces, en los dos casos se puede abrir en paralelo, en algún momento el ser biológico se convierte en ser humano. Doctor, Sí, eh, discúlpeme si me equivoco, pero ¿este no fue el tema de la anterior clase? ¿Persona humana? no, pero estamos en persona humana, no es persona humana hoy día. Si no recuerdo mal, eso fue la semana pasada. Doctor, creo que tocaría ética clínica. Ajá. Ah, ya, ok. Entonces, muy rápidamente, disculpen ustedes. Ah, sí, sí, tienen usted razón. Estaba yo siguiendo. Ya, muy bien. Entonces, muy rápidamente vamos a entrar al otro tema. Tienen razón. Miren, hoy día ha sido mi día de mala suerte, a pesar de que he hecho todas las cosas lo más adecuadamente posibles. Ya, vamos a pasar entonces a la clase de ética clínica. Un momentito. Esta es más fácil, esta clase es más fácil. Bueno, bien, esta clase es más fácil y la vamos a aprender bonito. Bien, entonces en ética clínica tenemos, sí, me estaba confundiendo con la clase de persona humana que van a hacer hoy día en el seminario. Bien, en la ética clínica tenemos entonces algo que me parece sumamente importante. La ética clínica proviene de una aplicación directa de la bioética ya en el terreno de nuestras actividades. Ya nosotros habíamos hablado que la bioética empezó con la ecología. Los primeros que hablaron de esto, recuerden ustedes, fueron el famoso Engelhardt y perdón, el Jarre, y luego el mismísimo Leopold, y últimamente ya se generó toda una corriente con la bioética global, con Van Rensselaer Potter, y entonces la bioética se dedicó definitivamente al desarrollo de su aplicación en el medio ambiente y en una serie de situaciones especiales. Pero en alguna parte del tiempo, recordemos, eh, eh, Tomás Béchamp y Charles Childress, cuando se creó la bioética ya como respuesta al proceso que hemos visto sobre el problema de la investigación. Entonces, es ahí donde se desarrolla con cierta claridad
una nueva faceta de la aplicación de la bioética en el terreno de la medicina. Miren, al comienzo la bioética no era de los médicos, era de estos personajes ecologistas, ingenieros forestales, politólogos, que generaron una idea del desequilibrio que estaba generando la tecnología en el medio ambiente. Con el caso de la investigación, el caso de Tuskegee, que es un caso ya más médico, el Estado tuvo que intervenir para que se modifiquen esto, y la bioética pasó al tema de la investigación. De manera que en la investigación podemos apreciar que se desarrolla con mucha claridad el elemento. Luego eso pasamos a una situación muy interesante. En la capacidad humana de tomar decisiones, como podemos ver, es una situación que acontece en Doctor, todas las ocasiones. Y uno normalmente, ¿están viendo la... no, no ¿Están se ve la viendo? pantalla. Ay, mire, hoy día no sé qué me está pasando, pero tengo... Un momentito, un momentito. Un momentito. Entonces, hay un momento de nuestra existencia en que tomamos las decisiones. Es casi siempre. Entonces, así como el ser humano ya empoderado del tema, desarrollada su inteligencia y establecido el gran desarrollo que la bioética le ha permitido observar, la bioética es una herramienta, la bioética es una disciplina, alguien puede decir hasta una ciencia que se ha adoptado para simplemente hacer el control, y eso es lo importante, de lo que ha sido el desarrollo de la medicina. Ya lo hemos dicho, ¿no? La tecnología en la investigación, en los tiempos más aciagos del comienzo de la investigación de Nuremberg y de estos casos terribles, que fueron solamente la corteza, la parte superior de todo un proceso que duró los 2000 años de inteligencia de la civilización occidental y de los 10.000 años de civilización en el mundo. Siempre hubieron personas que quisieron curar, que arreglar las cosas, utilizar en forma divina y después en forma racional hasta nuestros tiempos. Pero a pesar de ello, ya cuando la tecnología aparece, cuando el caso Tuskegee se vuelve una evidencia, entonces se requiere tomar algún elemento para tomar decisiones en situaciones críticas. En ese sentido, entonces el ser humano es un ser condenado a tomar decisiones. Desde que amanecemos y nos desarrollamos a lo largo del día, nosotros estamos totalmente convencidos que tenemos que elegir. Y para eso vamos a elegir los seres humanos en cada oportunidad que tengamos. Por ejemplo, en este caso, ¿qué elegimos? ¿Una torta o una fruta? Yo creo que en algún momento nos dejaremos llevar por el entusiasmo y utilizando los argumentos que podamos tomar, vamos a tomar la decisión y nos quedaremos con alguna de ellas. Entonces, eso podríamos decir es un dilema de los más sencillos. Entonces, el ser humano todos los días para tomar una decisión sobre un determinado acto tiene que tomar una decisión definida. Esa decisión definida hará en una u otra circunstancias lo que pudiera ser el objetivo principal de su necesidad. De manera que en este diagrama podemos ver pues, que casi siempre hay una dualidad de procesos. O sea, cada uno de ellos estará bien justificado. El día que tengamos que elegir entre una torta y una manzana, el día de una fiesta, estará totalmente justificado y no habrá ninguna duda. Pero si nosotros nos alimentamos todos los días de un alimento nocivo, lleno de azúcar, como generalmente lo hacemos, desdeñamos los elementos que probablemente sean los que deberíamos elegir. Pero el dilema existe y la capacidad del hombre y el libre albedrío y esto que la propia libertad ha establecido en el ser humano, su capacidad de elegir. Sea bueno o malo, tienen una capacidad de elegir. De manera que en estos dos diagramas, pues no, este meme en el cual podemos ver cómo este hombre tenía que elegir, buscar de elegir cuál de ellas era la opción más importante. Entonces, ya habíamos hablado en algún momento de estos famosos bioeticistas de primera generación que ellos participaron de alguna manera en el reporte Belmo, ellos fueron los que de alguna manera
le dieron a la investigación estas características y los dos principios. Ellos participaron en la creación del principialismo de la bioética, en el cual se establecieron que de todos los valores, los principios que nos quedábamos eran esos cuatro, y los pusieron y los patentaron. El principio de autonomía, de justicia, no maleficencia y de beneficencia. Entonces, ellos pensaron que con estos cuatro principios podíamos aplicarlos en todos los problemas de la investigación, y eso fue aceptado y creo que todo el mundo está de acuerdo. No puede haber una investigación si no es justa, si no es con el libre albedrío de la persona, si no hace daño, definitivamente. Ellos intentaron aplicarlo a la clínica. Entonces, en la clínica, el proceso que nosotros utilizamos es precisamente ese método que hemos aprendido para tomar decisiones. Y esas decisiones de ética clínica se hacen pues a través de estos principios bióticos. Entonces, ellos les fue relativamente sencillo decir, bueno, si tenemos un dilema ético producido por el avance tecnológico, ¿no? Si tenemos que sacar un corazón y tenemos que utilizar un corazón de una persona que todavía está con el corazón latiendo, de alguna manera vamos a producir entre comas, un daño versus un beneficio que va a dar a una persona que se está muriendo por otras características. De manera que eso de alguna manera genera un dilema ya de alto nivel y que requería algún tipo de decisión. Miren, se han generado hoy día cientos, centenares de dilemas éticos establecidos por la tecnología. Hoy la inteligencia artificial es un reto. Ya no sabemos exactamente cómo vamos a medir la capacidad del alumno, del aprendizaje del alumno. Si el alumno va a recurrir en forma eh, iterativa a la inteligencia artificial. Y también el docente. Y también los seres humanos en general. De manera que estas disyuntivas, estos dilemas son los que de alguna manera entran en el terreno de la bioética. Y en la particularidad de la salud, en la salud versus enfermedad, aparece ese concepto. ¿Cómo vamos a hacer para discriminar qué tratamiento es el adecuado? Ustedes que están todavía recién en el proceso formativo, todavía no han entrado a la clínica, pero ya intuyen a través de los estudios de avance que han tenido respecto a fisiología, fisiopatología y todo, ya pueden determinar de alguna manera que la enfermedad es un proceso que tiene toda una evolución, que empieza con una etiología determinada, una alteración producida por cualquier mecanismo que hace que el individuo se enferme y que salga de su condición natural para acusar un daño o una situación que puede poner en peligro un órgano, la vida o lo que fuera. De manera que eso lo entienden ustedes bien. Entonces, estos caballeros se les ocurrió que cuando habían estos dilemas, ¿qué hacemos con este hombre? Necesitamos un corazón. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, acá se ha muerto alguien. No, está vivo todavía. Tiene muerte encefálica. Entonces aprendimos a usar la muerte encefálica para extraer un corazón a una persona latiendo para ponérsela en una persona enferma. Eso es un dilema terrible. No ha sido adaptado así fácilmente. Eso ha tenido que durar hasta que la propia legislación y lo que hoy día llaman bioderecho ha determinado que eso se puede hacer. De manera que esto lo vamos a ver en algunos casos. Bien, entonces, para ello, pues, la ayuda de Descartes y el propio Hipócrates, que inventó el método clínico, que era un proceso para llegar a un diagnóstico, y que ha sido utilizado por muchos siglos, sin embargo, ha sido mal usado de alguna manera por la distorsión que había de la falta de recursos que teníamos los médicos para curar. Los médicos hasta el siglo XX hemos sido peligrosos. La mayor parte de médicos hacían tratamientos a veces irracionales. Si no hubiera sido por algunos cirujanos y el triunfo de la cirugía que de alguna manera pudo paliar o que pudo manejar algunas cosas que hoy día pues son de perogrullo, pero que pueden servir. Hoy día podemos drenar un absceso sin mayor problema. Eso lo podía haber hecho pues un primitivo, simplemente dándose cuenta que si hay algo ahí, le mete una aguja y sale, ya pues, se acabó el problema. Pero sacar un apéndice en una persona sin tener anestesia, sin antibióticos, sin un conocimiento eh, cabal de todo eso, era poco menos que algo temerario. Y hasta el siglo XX, avanzado el siglo XX, todavía surcíamos los intestinos de los operados con el catgut, con una fibra del gato, que bueno, en realidad aquí usábamos seda de desastre. O sea que muchísimas personas se han muerto porque
estos elementos no han sido pues lo suficientemente adecuados para una sutura adecuada del intestino. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? O sea, la medicina ha pasado por toda una situación muy caótica y los estudiantes de medicina y los médicos y todos estábamos muy imbuidos que creíamos que lo sabíamos todo y no sabíamos nada. Y recién en el siglo XX, cuando aparece la anestesia, los antibióticos, las vacunas, etcétera, etcétera, es que recién entendimos que la medicina era útil. Recién. ¿Cuántos años? Hace 30 años. Los medicamentos para la hipertensión, para la diabetes, etcétera, no habían. Y los que habían eran malos y algunos de ellos nocivos. Entendamos eso. Entonces, con la ayuda de- del propísimo Hipócrates y su pensamiento, hasta Descartes, que hace una abstracción del proceso del aprendizaje para tomar decisiones, es que se crea el método. Y el gran éxito de Descartes es que hace lo que hoy día podemos adaptar el método científico y que ustedes lo usan y que lo tienen en los cursos de investigación. Esto es un proceso que viene de la simple observación, después luego de la preparación de algunos instrumentos, luego ver hasta qué es lo que vamos a hacer para determinar la situación final. Y eso ustedes lo entienden. Entonces, eso es el método. Entonces, si esto en una medicina que aparece un escalpelo, aparece una anestesia, aparecen unos guantes de jeve, aparece un enfermo con una enfermedad, aparece la anestesia que nos permite hacer una disección indolora en el sujeto, pues ya avanzamos un montón. Pero eso poco a poco ha sido paulatino. Hemos pasado de sacar un apéndice a trasplantar un corazón y quizás en el futuro trasplantar un cerebro, no lo sé. Pero se han hecho todo ese proceso. Muy bien. Entonces, el método descartiano, de cartesiano, racional, con el método hipocrático, también racional, permitieron que hoy día tengamos, ya, miren, ahorita, no más de 30 años con la bioética, que aparezca este concepto de ética clínica. Miren, los padres de ustedes, mi generación, no tenían ningún concepto de los que ustedes tienen ahora y que podemos deliberar en este momento y nos pueden dar la calidad que ustedes pueden adaptar. Ustedes están aprendiendo a ser médicos. Miren y la importancia que tienen. De 5 años ustedes van a estar ejerciendo la medicina. Mira, hace 5 años estaban en el colegio jugando en los patios en la hora de recreo. En 5 años van a estar ustedes curando, operando, haciendo una serie de situaciones. Entonces, la bioética y el doctor Bojovic, que es nuestro decano, tuvo la intuición desde hace mucho tiempo, pero la plasmamos ahora. Vamos a hacer una semana de bioética para que los estudiantes y para que la bioética se entronice como un eje transversal. Y eso lo vamos a ver seguramente con ustedes en estos futuros años. Hacer del médico un humanista, como se sentían los humanistas del 480, que se dieron cuenta que los seres humanos éramos capaces de darnos leyes, de crear, de generar, de ser los dueños de la naturaleza por nuestra inteligencia. Muy bien. Entonces, el método de ética clínica buscó pues una serie de salidas. Entonces, como ustedes saben, ya en tiempo, ya una vez hechos los descubrimientos, ya la medicina en un nivel superior, con todos los recursos que permiten invadir al sujeto, poder visualizar sus órganos sin tocarlo, utilizar las cirugías más complejas, utilizar la robótica, utilizar máquinas maravillosas, utilizar la nanotecnología. Es decir, hemos entrado a un nuevo momento. A ninguno de ustedes se le ocurriría que la medicina que van a practicar cuando ejerzan va a tener 100 años luz de la medicina que hemos practicado nosotros y de la medicina que ustedes están aprendiendo unos 10 años luz. O sea, este periodo que viene es un periodo que ustedes van a ver con la rapidez. Ustedes han visto la inteligencia artificial. El ejemplo más fácil. Hace 20 años la inteligencia comenzó a funcionar con respuestas de lo más anodinas, ¿no? Que fue Estados Unidos y en los museos ahí la máquina te contestaba, ¿cómo te llamas, Pedro? ¿Y tú cómo te llamas? Una conversación de lo más fútil. Hoy día la máquina les conversa como si fuera de verdad y les contesta con coherencia. Le contesta mejor que algunos de nuestros compañeros.
que a veces hablamos disparates, ¿no? Incluso los docentes. Bien, entonces, en ese sentido, los médicos creamos, inventamos la interpretación de lo que debe ser la ética clínica. Entonces, se han desarrollado varios. Miren, hay un libro de interpretaciones de la ética clínica, todas ellas dedicadas a determinar cómo es el proceso que debemos hacer para tomar una decisión adecuada en determinada situación, ¿no? Las situaciones que se presentan todos los días. Lo más sencillo que seguramente en el momento que ustedes vean con sus docentes los casos que se presentan y los casos que tenemos. El caso, por ejemplo, eh, tenemos unas 4 bolsas de sangre y llegan a la emergencia del policía y el maleante, los dos abaleados. Y de acuerdo a las necesidades, los dos necesitan las 4 bolsas de sangre. Bueno, ya eso, bueno, no sé cómo lo tomarán ustedes, ¿no? Alguien diría, sí, pues hay que darle al más grave. Sí, pero el más grave de repente es el delincuente. O en el otro lado, ¿no? Van a decir, ¿por qué le dan al policía? Pero si todos son seres humanos. El que uno sea delincuente no es una degradación, es una degradación moral, pero no es una degradación humana. O sea, desde el punto de vista humano, todos los seres humanos somos iguales. Y si ustedes cambian al delincuente por un viejo y lo ponen con un joven estudiante de medicina que ha sido accidentado en su motocicleta y necesita sangre, y un viejo de 75 años que retirado, jubilado, y que no hace nada en su casa, pero ha hecho una hemorragia por una hemorragia digestiva, ¿a quién le ponemos sangre? Seguramente algunos ya habrán tomado las decisiones. En la pandemia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, señores? En la pandemia, mientras ustedes estaban en su casa y nosotros estamos guardados, cientos de médicos, sobre todo los jóvenes, estaban en las hospitales, metidos, arriesgando su vida para salvar la de otros. Y los otros eran centenares que estaban en las peores condiciones y los médicos tenían que escoger. Iban a la emergencia y habían 20 pacientes, 30 pacientes intubados. ¿A quién le damos? Dilema. ¿Quiénes hicieron esto? Los 700 médicos que habían hecho cuidado intensivo, que nunca habían hecho bioética y que no les interesaba mucho el tema. De la noche a la mañana se tuvieron que improvisar 2000 médicos intensivistas. Salieron de las especialidades, las profesiones afines a la fuerza, reclutados, etcétera, etcétera. Lo hicieron. Los médicos cumplieron una labor maravillosa en el mundo y específicamente en el Perú. Los médicos peruanos somos héroes. Bueno, no todos los que hemos estado en el campo de batalla, ¿no? Los que ganan la guerra son los soldados, ¿no? No es el país, son los soldados. Los que mueren son los soldados. Los ciudadanos solamente nos atenemos a los resultados de la guerra. Entonces, esas decisiones. Entonces, se han inventado muchos casos. Yo solamente les presento estos que son los más sencillos. El método de los cuadrantes de Johnson, el método casuístico, el método deliberativo, el método y otros. Bien, entonces, en algunos tienen sus características. En esta de acá, el doctor Johnson, que es cristiano, que es de primera generación, se le ocurrió estos 4 elementos: las indicaciones médicas, las preferencias del paciente, las consideraciones de la calidad de vida y el contexto. ¿Y esto a qué se llevó? Este es un método maravilloso. Es un método de la ética personalista, que de alguna manera establece cosas que no se habían tomado en cuenta. ¿Cuándo tomamos nosotros la preferencia del paciente? Nunca. Hoy en día van a ver que cuando hablamos de consentimiento, el consentimiento ocupa todos los espacios. Todo está bajo consentimiento. La próxima semana les voy a hacer un consentimiento para que ustedes reciban de mi parte lo que deben recibir de acuerdo a lo que establece el consentimiento informado, respecto a lo que debo enseñar, lo que ustedes deben aprender y nuestros límites. Entonces, este doctor por primera vez habla de la calidad de vida. ¿Qué es lo que importa a una persona? El resultado de la operación. Si uno va a quedar peor, ¿para qué lo operamos? Eso permite hablar incluso de la limitación del esfuerzo terapéutico, ya lo hablamos en su momento. Igualmente las condiciones económicas, por ejemplo. Necesito un trasplante. ¿Cuánto cuesta un trasplante? 100.000 soles por los 2 ojos.
Por Dios, en este Perú no se puede hacer trasplante de ojos, entiéndalo. Solamente el INO tiene la posibilidad de traer de Estados Unidos del banco de córneas, que de lo que sobra en Estados Unidos a través de un proceso para poder dárselo a una docena, 2 docenas de personas que requieren el tratamiento. No se puede hacer en clínicas, está prohibido. El trasplante es riguroso en ese sentido, solo es donación, pero en una clínica privada peruana cuesta 100.000 soles un trasplante de ojos, que es sacar un pedacito de tejido del tamaño más chiquito que nuestro meñique y colocárselo en alguna parte del ojo para que sirva de refuerzo para la córnea. Punto. Yo les pregunto a ustedes, al paciente, al pobre diablo que no tiene dinero, que no tiene trabajo, que no tiene nada, ¿le podemos ofrecer un tratamiento de 100.000 soles? Bien. Luego hay otros métodos, uno que es muy interesante es el casuístico, y simplemente lo mencionamos porque se basa en los casos. De manera que a través de los casos es que se tiene que determinar qué es lo que debe hacerse en ese sentido. De manera que causística viene de casos, es como la jurisprudencia. Cuando hablan en abogacía de una decisión definida, se habla de jurisprudencia, es decir, de los casos anteriores. Nos referimos a los casos anteriores. Y eso es muy sencillo. Cuando trabajamos haciendo algún tipo de administración de justicia, nos referimos a los casos. Bien, respecto al consecuencialismo, que es el de la bioética, donde los resultados son los que nos orientan a tomar las decisiones, y que esto es tomado en algunos casos por liberalismo y por muchos casos, incluso en la bioética personalista, como que sea un daño a la persona humana. Hay veces que hay que cometer en el usufructo de nuestros objetivos, producir el daño, lo que se llama el doble efecto. Para trasplantar un riñón vivo de un hombre a otro, tienes que sacarle un riñón a la persona. Imagínense sacarle un ojo, sacarle el corazón a una persona viva, es imposible. Pero podemos dejar un riñón, entonces, pero hay un doble efecto, sacarle medio hígado para donárselo a otra persona. Entonces acá viene la parábola, famosa historia de Salomón cuando tiene que dividir a estas 2 personas. Entonces miren, el riesgo y las condiciones que van a tener ustedes para tomar decisiones son así de dramáticas. Tenemos que cortar a una persona en 2 para que los 2 estén contentos. Esa es la solución a un dilema. La solución más simplona, pero real. De manera que ahí vienen. Para eso la bioética clínica ha sido. Entonces, en ese sentido, el utilitarismo, de alguna manera, permitió entender cómo es que en el mundo occidental tenemos que procesarlas. Entonces, Diego Gracia, que utilizó el método del principialismo bioético, de utilizar los 4 principios, tuvo una feliz idea que le ha permitido sacar algunas conclusiones. Entonces, creó, ya estaba creado, pero él reforzó el método deliberativo, que consistía en qué, en deliberar, para tomar decisiones. Entonces, señores, para saber qué ropas ustedes se van a colocar, qué comida van a comer para el día de hoy, a dónde van a ir, tienen que deliberar, tienen que conversar. Y eso permite establecer en una disyuntiva las diversas opiniones y darles un peso específico que permita a la vuelta de varias connotaciones sacar la conclusión más adecuada, de manera que eso les pueda servir de base para tomar las decisiones finales. Entonces, el método deliberativo es una forma de ética, de proceso ético para poder tomar decisiones. Ya está bien establecido. Lo importante es intercambiar las opiniones, darle vueltas, darle las cosas positivas, darle las opciones, darle todo una inteligente confrontación de ideas para que finalmente se tome una decisión que satisfaga, entre otros, la capacidad del individuo de su propio destino, secundariamente de la familia y secundariamente, mucho terciariamente, de la sociedad. Entonces, cuando hablamos del vientre subrogado, donde se va a beneficiar a una pareja de personas estériles y que eso va a generar todo un proceso que puede tener connotaciones legales, éticas y de otro tipo, y religiosas, hay que saber tomar las decisiones. Lo que no podemos dejar de hacer es tomar las decisiones. Y el futuro está en eso, en esa. Yo
Ya les voy a comentar en alguna otra parte algunos puntos importantes. Entonces, el doctor Diego Gracia estableció, pues dijo, bueno, si todos los principios son iguales, entonces no hay problema, pero no son iguales. En determinadas circunstancias unos son más importantes que otros. Es como para tomar una decisión. Bolognesi, antes de rendirse, él tomó una decisión. Descabellada para algunos, ¿no? Dejó que 2.000 personas lucharan contra 4.000 personas armadas hasta los dientes. Y por la dignidad nacional se inmoló y fue muerto, y bien muerto, pues, defendiendo su patria, pues. En la pirámide de Colbert llegamos, ya lo vimos, ¿quiénes llegan a tomar decisiones más allá de las propias normas? Solo las personas que tienen esa capacidad, y los médicos deberíamos estar en esa capacidad. No es una regla de rutina, pero sí hay que hacerlo. Entonces, él patentó el principio de prima facie y el de la ética de los mínimos y el de la ética de los máximos. Entonces dijo, sí, entonces mejor hagamos, si los principios son iguales, mejor démosle alguna jerarquía en las circunstancias. Y estableció que como principio de prima fase, de primera frente, que pueden justificar un acto para una solución ética en emergencia, están el principio de justicia y de no maleficencia. Miren, eso ha sido un avance tremendo en tomar decisiones en circunstancias difíciles. Ahora, los derechos humanos, si lo sabemos bien, ya lo hemos visto en las clases anteriores, son lo predominante. No podemos dejar la autonomía, pero la contraparte de las decisiones de las emergencias vienen las decisiones humanas. De manera, cuando el hombre tiene que tomar la decisión y la ley lo establece, y lo establece la ética, el ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones. Incluso, pudiéramos, la opción de Ana Estrada, que optó por la eutanasia y solicitó su muerte y se le fue aceptada legalmente, ya ni siquiera éticamente, legalmente, se le hizo la primera eutanasia en el Perú y abrió un camino que seguramente muchos se están revolviendo en sus curules para entenderlo de otra manera. De manera que con esto permitió entonces que el principio de no maleficencia y justicia, recuerden, son los principios de prima facie, y cuando ustedes tengan que resolver un dilema ético, utilicen esos principios. Y en contraparte, cuando el individuo está en condiciones y en capacidad y tiene la capacidad de decidir intacta, ustedes tienen que aceptar la decisión que tome la persona, y esto va a ser un mundo que lo van a ver con mucha claridad en él. Bien, entonces, esta ética de los mínimos y de los máximos está establecida. Entonces, el proceso de evaluación, y esto les voy a hacer muy rápidamente antes de terminar, y nos vamos a robar unos minutos, ojalá que los profesores no me quieran matar. La primera fase es entender el caso. Llega un paciente, testigo de Jehová, y le quieren poner sangre, y el paciente dice que no. Entonces ustedes analizan el caso. ¿Quién es? Un paciente de 25 años que es testigo de Jehová, que ni no quiere que le pongan sangre, ha perdido, está con 4 de hemoglobina, está chocado. ¿Qué hacemos? Si le ponemos sangre, vamos contra el paciente de la autonomía. Si no le ponemos sangre, se muere, no maleficencia. ¿Qué hacemos? Estamos mal. ¿Cómo hacemos? Entonces, ahí viene. El segundo punto, entonces, es discutir lo que médicamente podemos hacer. ¿Le ponemos sangre o no le ponemos sangre? Bueno, hay que tomar una decisión, porque hay que tomarla, no hay forma de evadirnos. Es una emergencia, es una pandemia. ¿A quién elegimos? ¿Al viejo o al joven? Estamos en una emergencia, hay que elegir. La justificación solamente la dará la moral del médico, la decisión que se tome en ese momento, el consenso o las condiciones y las circunstancias que están ahí. Entonces, el tercer punto viene lo importante. Establecer estos principios que se llaman, estas situaciones que le denominamos dilemas éticos, problemas éticos, que no tienen que ver con el tratamiento en sí, sino con las condiciones. ¿Tiene plata, no tiene plata? ¿Desea, no desea? ¿Se lo pueden decir o no se lo pueden decir? Son situaciones que no tienen nada que ver con el tratamiento. El tratamiento está establecido en los libros. Si no, ¿ustedes para qué van a una emergencia? En su libro dice bien claro, para un apéndice se hace esto, se corta, se hace esto, se pone sangre, listo. Para una hemorragia extiva se hace esto, esta prueba, esta prueba, esta prueba, por último se opera, ya está. O sea, todo está protocolizado. De manera que eso no discutimos. Lo que discutimos es si el paciente no quiere, si los familiares no quieren y otros quieren, si es que las condiciones del momento
el paciente desea que le digan la verdad, que no le digan la verdad a sus familiares. No es un problema médico. Usted está en la obligación de decírselo por beneficio del paciente, pero la ética, la bioética y otras disciplinas dicen, no, un momentito, hay que respetar la decisión del paciente. Sí, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿No vamos a mantener al resto de personas en la incertidumbre? Ajá, así es la vida. Entonces, aquí ustedes tienen que hacer una lista. Cuando discutan un caso clínico determinado, tienen que hacer su lista y ustedes colocar ahí los problemas que hay. Esto siempre es solicitado por la persona que quiere saber la respuesta. Cuando hablamos de un comité de ética, que es el que va de alguna manera a tomar las decisiones, o la alternativa, el experto en bioética que puede participar en la decisión, eso todavía no está determinado, pero alguien tiene que tomar la decisión. De manera que recurrir a esa persona para que sea la que de alguna manera apoye a tomar las decisiones que se van a buscar. Si los médicos necesitan saber, si el director del hospital, si el paciente, los familiares del paciente creen que hay un dilema ético, ellos van a hacer la pregunta al grupo correspondiente, que generalmente es un comité de ética, que en el Perú casi no hay. Seguramente habrán en el futuro. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta de una manera muy clara. Entonces, el rol de la persona que solicita es escoger el problema que se va a tomar en cuenta. Entiéndalo, por favor. Entonces, el comité no es como una especie de policía que va buscando dónde está el error, no, sino es la persona la que busca. El testigo de Jehová, el familiar del testigo de Jehová, el médico que trabaja, el director del hospital, el funcionario público, quien sea, le interese el problema, va y dice, señores, quiero saber si esta decisión que se tome, cómo va a ser tomada y si es ética o no, y qué es la que vamos a seguir. Porque una vez que la ética funciona, se convierte en decisión y se tiene que tomar. Bien, entonces se busca lo que se llama los cursos extremos. Cuando ustedes tienen un problema, buscan los cursos extremos a través de colocar el problema en el medio elegido y poner los cursos extremos. Y los cursos extremos, su nombre lo indican, lo máximo, lo más alto y lo más pequeño. Lo más alto, 1 metro, 2,50 metros. Lo más bajo, 1,20 metros. Punto. Entonces, cuando ustedes eligen el curso extremo, es operar o no operar. Ponerle sangre o no ponerle sangre. Decir la verdad o no decir la verdad. Eso es todo. Es tan sencillo que no hay necesidad ni siquiera de hacer una lucubración profunda. Esos cursos extremos tienen que estar justificados por los principios que han aprendido, que en realidad son valores que se han llevado a la sofisticación de escoger los 4 nada más, porque si fueran todos los valores nos pasamos la semana discutiendo qué valores son, pero como tenemos principios que son consensos, sí podemos establecer. Entonces, si a un testigo de Jehová que se niega a ponerle sangre, le pongo sangre, estoy infringiendo el principio de no maleficencia. ¿Por qué? Porque estoy haciéndole un daño moral que de repente para mí no tiene ningún interés. Yo no soy testigo de Jehová, no me interesa, pero un testigo de Jehová es como si fuera algo súper importante. Y si no le pongo sangre, ¿qué pasa? Transgredo el principio, primero el de no beneficencia, que es lo que dice, hay que ponerle sangre. Si no le pongo sangre, entonces estoy produciendo, entre otros, un daño ya no moral, sino un daño real. Si no le pongo sangre, un paciente 4 se muere, pues se muere. Entonces, el problema está en que ustedes tienen que debatir. Ese debate de los cursos extremos se hace en función de los principios. Y aquí ayuda mucho el principio, la catalogación de los principios de prima facie o de la ética de los mínimos, que son no maleficencia y justicia, versus los otros que son beneficencia y autonomía, que son la ética de los máximos. Entonces, ustedes pueden utilizar ambos cuando se justifique, pero en una emergencia ustedes no tienen muchas alternativas. En tiempos de paz, cuando no hay nada, cuando el paciente está lúcido y todo, no hay problema. Si el paciente no quiere operarse y quiere morirse, que se muera. Eso no es un problema de ustedes, es un problema de la decisión del paciente. Bien, entonces luego de esto, entonces, deben ustedes usar pues los principios bióticos como pesas de una balanza. Entonces, ponerlo en el lugar correspondiente, utilizando lo que es la definición, de manera que con eso con facilidad pueden hacerlo. Bien,
Luego vienen los sistemas alternos. Cuando no funcionan el sistema principal, vienen los sistemas alternos. De manera que de esa forma es que podemos tener los resultados, ¿no? Bien, los alternos significa lo más sencillo, miren, no se hagan problemas. Si cuando ustedes no pueden resolver, pásenlo a otro. O usen un método que no infrinja los extremos. Los extremos siempre son dañinos. La ética, y lo dice desde los tiempos hipocráticos, la prudencia, la fronesis. Sean prudentes. Cuando tengan problemas éticos que resolver, las decisiones intermedias son las más fáciles. Y esto les permite a ustedes, de alguna manera, no tomar decisiones que después pudieran tener connotación no solo ética, sino también legal. Legal. Luego de la lucubración, ustedes se reúnen, conversan, nos dan sus puntos de vista a favor, en contra, deliberan esto, ven que el principio es el más importante, etcétera, etcétera. Después de haber hecho eso, sacan ustedes su decisión. Ustedes toman su decisión. De manera que luego, para que las funciones puedan ser útiles, se toman estas preguntas. Son como una pregunta de checklist. Primero, ¿las decisiones pueden ser postergadas? Segundo, ¿las decisiones pueden ser publicadas? Y tercero, si son legales. Primero, pueden ser postergadas. En una emergencia, ¿las pueden postergar? Ustedes lo van a decidir. Si ustedes van a pensar, bueno, será, no será, me caso, no me caso, no. Ustedes ahí toman la decisión. Y hay que saber tomar la decisión. Segundo, ¿se pueden publicar? Si, por ejemplo, ustedes determinan que hay que hacer un aborto porque ha sido una violación, ¿eso está dentro de la ley? ¿No? O sea, no pueden ir contra la ley. Entonces tienen que eso analizar. Si la necesidad, las circunstancias lo permitieran, enhorabuena. Pero si no, un aborto terapéutico se puede hacer. Pero en otras circunstancias, probablemente la decisión ética, no es la decisión vinculante, pudiera ser no hacerlo. ¿Por qué? Porque está contra la ley. Y por último, si son publicables. O sea, es decir, si uno puede decirle a cualquiera que la decisión que hemos tomado está bien. Eso es lo importante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esa manera, oiga, disculpen ustedes, ha sido para mí, no sé por qué ha tenido una situación tan irregular. Este, Hoy día no voy a tomar asistencias porque por mi culpa no estoy seguro que el número total de alumnos. Sin embargo, voy a pasarles la que había programado para no, tampoco para no tomar en cuenta. Un ratito, por favor. ¿Alguna pregunta, por favor? Respecto a estas irregularidades, el día de mañana voy a tener una reunión respecto a la distribución. Vamos a mantener la distribución que se hizo, que fue recibida por mí y que fue distribuida a los profesores y alumnos. Por favor, no se modifiquen, sino el problema es un problema, pues que son muchos, la virtualización no se da abasto, ese es el problema. De manera que eso es lo que vamos a lograr. Un ratito, por favor. Am, ya. Ya, les estoy remitiendo la asistencia, y al fondo de asistencia. Les había mandado el otro que no es. No, no es el fondo, un ratito. Hoy día estoy cruzado, por Dios. Un ratito, un ratito. Voy a mandar el de asistencia, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta por si acaso para antes de pasar? Porque ya los profesores deben estar como locos Doctor, esperando. tengo una consulta. ¿Cómo no? Vamos. Doctor, entonces, la primera clase que yo tuve, yo y mi grupo tuvimos lo del foro del día jueves, nos tocó ¿Ya? con la doctora Escobar.
Ya, Después con la nueva lista me sale con el doctor Pérez. Entonces, hoy día, ¿a cuál entro? no, entra a la que te ha enviado, a la primera que hemos hecho. La doctora Escobar tiene dos grupos que han sido derivados de los grupos de los presenciales. El doctor Pérez, por razones de fuerza mayor, se ha quedado con 27 alumnos del grupo que le corresponde. O sea, tú entra al grupo que se ha indicado anteriormente. Yo mañana, con la delegada y con la doctora, la coordinadora, vamos a ver que se ajuste en esto para que no pase lo que está pasando. No tiene por qué estar pasando. Lo que pasa es que la cantidad de salones que hay en general y la capacidad que tiene virtualización de poder hacerlo, se ha encontrado en un problema indudablemente de confusión, ¿ya? Pero vayan ustedes a los grupos que se habían establecido con antelación y el doctor Casanova los tiene, la doctora Escobar los tiene y el doctor Pérez los tiene, de manera que los salones están ya distribuidos, ¿ya? Ok, doctor, muchas gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta respecto al tema? Ya, muy bien. Espero que hayan entendido la clase. Lo importante que deben recordar es que tenemos que tener un método para tomar decisiones clínicas que se toman en los comités de ética y son un proceso que permite sacar conclusiones no vinculantes. Eso, por favor, pregunta examen. Esto no es obligatorio que el médico o la persona que pregunta acepte como una situación de carácter legal. Tiene connotaciones legales, tiene connotaciones éticas, tiene connotaciones humanas, de manera que la bioética está para eso. Muy bien, con esto entonces me despido, muchas gracias, estamos conversando la próxima semana. Doctor, gracias. Nos vemos, doctor. Gracias. A ustedes, muchachos, gracias a todos. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Chao, lindos, nos vemos, ¿ah?